De Lucas en el capítulo 2, empezando en el versículo 25. Y he titulado este sermón El Salvador Prometido. Justo ayer y el viernes, ¿verdad?, celebramos nuestra obra de Navidad, en que fuimos desde el pesebre hasta la cruz, ¿verdad?, viendo la historia de Jesús y ese gran plan de redención de nuestro Salvador. Y una de las historias que cubrimos en esa obra fue esta historia que vamos a leer esta mañana en el libro de Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 2, sobre un hombre llamado Simeón. Y mientras busca en su Biblia, les hago la pregunta: ¿alguna vez usted ha esperado por algo con mucha anticipación? ¿Verdad? Piensa a ver, a lo mejor cuando era más niño, ¿verdad?, eran diferentes cosas, ¿verdad? Algún viaje, alguna escuela que iba a entrar, alguna carrera que iba a comenzar, a lo mejor cuando van avanzando los años, es un resultado médico, ¿verdad? Cosas que van cambiando, pero hay cosas que nosotros esperamos con mucha anticipación. Recuerdo cuando todavía estábamos esperando que naciera nuestra hija Grace, ¿verdad? Era contando los días, especialmente ese último mes, ¿verdad? Ya estábamos locos y esperábamos con mucha anticipación. De la misma manera esperaba Simeón, ¿verdad? Se nos dice en este pasaje. Y algo importante sobre esperar es que tiene una manera muy especial de revelar lo que verdaderamente creemos sobre Dios. Ese momento de espera revela no lo que creemos en nuestra mente, sino lo que creemos en nuestro corazón sobre Dios. Es una cosa decir, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero cuando tenemos que esperar, especialmente esperar un tiempo largo, revela verdaderamente qué yo pienso sobre Dios, qué yo creo en Dios. Y a veces nos encontramos haciéndonos preguntas como: ¿Dios es verdaderamente fiel? ¿Dios es verdaderamente bueno? ¿Dios todavía le importa mi vida, verdad? Y nos hacemos preguntas así. Como estaba diciendo aquí en Lucas 2, estamos hablando de un hombre que pasó mayor parte de su vida esperando una promesa. Esperando la promesa no de que su vida iba a cambiar, iba a tener mucho éxito, no una promesa de que todas sus circunstancias en su vida iba a cambiar. Era la promesa de que Dios iba a hacer lo que prometió que iba a hacer. La promesa era de la salvación del pueblo de Israel, ¿verdad? Veamos ahí en el versículo 25 y vemos un hombre que fue formado por una espera fiel. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de continuar, quiero que pensemos brevemente en estas 4 cosas que se nos dicen sobre Simeón. Como vemos, Lucas no nos dice nada sobre su edad, sobre su profesión, ni qué él hacía. No sabemos mucho sobre Simeón. El énfasis de Lucas es que era una persona caracterizada por la obediencia, ¿verdad? Y se nos dice no qué es lo que hace Simeón, sino quién es Simeón delante de Dios. Dice que era un hombre justo. Eso no es una persona que siempre hace todo perfecto, que siempre hace lo que es bien, pero que es una persona que se puede caracterizar con obediencia. Una persona que su vida está marcada por constante obediencia a Dios y refleja una fidelidad a Dios. Así se hablaba de este hombre Simeón. También se dice que era un hombre piadoso, un hombre devoto a Dios. Eso es decir, que estaba completamente comprometido, estaba entregado, profundamente involucrado en la obra de Dios y quién era Dios, ¿verdad? Y la fe de Simeón, como vemos aquí, no es algo que Simeón tenía fe en Dios porque era lo que todo el mundo alrededor de él hacía. Todos tienen fe en Dios, yo tengo fe en Dios. No era porque era algo conveniente para Simeón. Su fe era el resultado de una convicción en su corazón. Y por eso estaba devoto. Y eso moldeaba ahora su vida diaria. Dice que era un hombre piadoso. Dios era el centro de su vida. Es lo que significa. Se nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Eso significa la salvación, la redención del pueblo de Israel y el gozo de este pueblo. Él esperaba con gran anticipación esta salvación. Israel, junto con Simeón, había esperado por siglos por esta venida del Salvador, ¿verdad? Esperaba bajo un dominio extranjero que era el pueblo romano, y antes de Roma muchos otros que
dominaban sobre ellos, esperando en silencio de parte de Dios, ¿verdad? Esa promesa, 400 años en silencio y nada se escuchaba sobre qué iba a hacer Dios. Esperando y esperando y esperando. Era la vida de Simeón. No esperaba que Roma cayera. Simeón no esperaba un cambio en la política, no esperaba su vida personal que cambiara y fuera mejor. Él simplemente quería la salvación de Dios y quería verla. Quería ver Dios cumplir su promesa, pero algo muy importante se nos dice sobre Simeón y es que el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? Simeón estaba lleno del Espíritu Santo y esa es la clave y lo que ayudó a Simeón poder esperar con tanta esperanza, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo lo sostenía, no era que tenía optimismo, era que estaba lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, en nuestra propia vida, cuando esperamos que Dios actúe en sus promesas, si no estamos dependiendo del Espíritu Santo, siempre vamos a rendirnos. Siempre vamos a preguntar y dudar del carácter de Dios, de las promesas de Dios. La clave es estar lleno del Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo aquí el versículo 26 y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice en el versículo 27, la primera parte, y movido por el Espíritu vino al templo. Quiero que veamos cómo sigue siempre en toda parte Lucas haciendo énfasis que fue el Espíritu Santo que estuvo involucrado en todo este proceso. Esto es la obra de Dios. Y Simeón fue un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo, estaba sobre él, lo guiaba y, muy importante, Simeón era sensible al Espíritu Santo. Se guiaba por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 26 que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, el prometido, el Cristo, el Mesías. Una promesa muy especial, ¿verdad?, que se le da a este hombre en específico. No sabemos por qué, no sabemos, Simeón no era un gran rey, no era nadie de poder, nadie de autoridad, era un simple hombre que era justo y piadoso, se nos dice. Pero Dios le hace una promesa muy especial. Es revelado por el Espíritu Santo, él es guiado por el Espíritu Santo y vemos que él es obediente al Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Y esta es la gran diferencia entre alguien que conoce sobre Dios y conoce sobre las promesas de Dios y alguien que está verdaderamente convencido de las promesas de Dios en su vida, ¿verdad? Es una cosa entender y saber sobre Dios, pero es otra cosa verdaderamente en nuestro corazón profundamente, ¿verdad?, de tener absolutamente no duda de que Dios es fiel y que si Dios me dijo que iba a hacer esto, así va a ser. Y todas las promesas que tenemos en su palabra podemos confiar en ellas, no por nada que nosotros hacemos, pero por su fidelidad. Seguimos leyendo ahora el resto del versículo 27, que nos dice, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y lo que significa esto es que al octavo día se llevaba, ¿verdad?, todo varón al templo para la circuncisión, ¿verdad? Es parte de este rito y había varios ritos de purificación también que involucraban a la madre también durante este tiempo. Y esta era parte de la ley, parte de la costumbre judía, ¿verdad? Como nos dice Pablo en Gálatas 4, que Jesús fue nacido bajo la ley, ¿verdad? Cumplió la ley, la obedeció completamente. Y no era algo extraordinario, esto era lo normal, lo común que hacía todo padre, ¿verdad? Con su hijo varón, llevarlo a este momento. Pero sin embargo, algo muy normal se convirtió en un momento muy especial para Simeón. Y es lo que vemos en el versículo 28. Dice, y él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Verdad? ¿Qué momento más emocionante debe haber sido este para Simeón? ¿Verdad? Que estas promesas que vivió muchos años, y me aseguro de que hay muchas personas que a lo mejor le dijeron a Simeón, Simeón, ¿qué tú haces yendo al templo? Todavía ves día tras día, todavía hablando de esta promesa que te hizo Dios. Simeón, estás loco, mira tu edad, te vas a morir y nunca lo vas a ver. Y este momento aquí, en que Simeón ve esta promesa de Dios en sus manos, ¿verdad? Y lo bendice, dice, despide a tu siervo en paz, conforme
a tu palabra. En otras palabras, Dios, he visto tu fidelidad, ya me puedo descansar, ya me puedo ir en paz. No hay nada más grande que este momento en mi vida, ¿verdad? Ya me puedes llevar, has cumplido tu promesa, ¿verdad? Dice en versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esta es la palabra central aquí de este pasaje, porque han visto mis ojos tu salvación. Mientras Simeón está mirando a Jesús, a este bebé que tiene en sus brazos y lo alza, las palabras de él es, mis ojos han visto tu salvación. Hermanos, Jesús es como Dios salva a los pecadores. Jesús es el medio que Él usa para salvar a pecadores como tú y como yo, ¿verdad? Simeón no dice, he visto un plan, he visto una idea, he visto un sistema, he visto tu salvación. Porque eso es lo que es Jesús, el Dios que salva, en persona, en carne, ¿verdad? Isaías 53 nos dice de que esta salvación, ¿verdad?, vendría. ¿Y cómo sucedería esta salvación? Alguien que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado, y nuestra paz fue a costa de su sufrimiento, ¿verdad? Este bebé que estaba en este momento en los brazos de Simeón, algún día iba a estar colgado en una cruz por los pecados del mundo. Es la realidad de lo que está sucediendo en este momento. Y por eso dice, he visto tu salvación. Por eso podemos decir que la historia de la Navidad es la historia del Evangelio. Es la historia de cómo Jesús, en su tiempo perfecto, trajo salvación al mundo. Y que no hay salvación en otra persona. No hay otro bebé que pudiera haber sido presentado en los brazos de Simeón y él pudiera haber dicho estas mismas palabras. Solo un bebé cualifica para ser la salvación de Dios, y es el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? No hay salvación en otro nombre que no sea Jesús. Sigue en el versículo 31, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dos grupos de personas completamente diferentes, con una historia, un entendimiento de Dios completamente diferente, el mismo Salvador. Pero Jesús tiene este efecto en las personas. Dice, luz para revelación a los gentiles. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. El gentil vivía no conociendo de Dios, siguiendo a sus propios dioses en sus religiones paganas, ¿verdad? No tenía un conocimiento verdadero del Dios del universo. Y vivían en la que la palabra de Dios dice un mundo de oscuridad. Oscuridad porque no tenían conocimiento de la verdad. Y el no tener conocimiento de la verdad es vivir en este mundo con los ojos cerrados, sin poder ver verdaderamente lo que está sucediendo, sin poder ver nuestra propia condición. Y de la misma manera vive toda persona que no conoce a Jesús, en un estado de eterna oscuridad. Y la oscuridad no es que no se puede ver nada completamente, es que no se puede ver las cosas claramente. Ven el mundo alrededor todo, el cristiano y el no cristiano, el creyente y el no creyente. Experimenta el mismo mundo que Dios ha creado. Experimenta la misma gracia que Dios nos ha dado. Del mismo amor, experimenta su creación, pero llega a una conclusión completamente diferente que el cristiano. ¿Por qué es? Porque viven en oscuridad. Y no es que nosotros somos mejores, porque esa luz que se nos ha revelado a nosotros es por su gracia. Y Dios nos ayuda ahora como creyentes a poder ver el mundo completamente diferente. Y la razón que estamos en oscuridad, nos dice la palabra de Dios, es porque amamos la oscuridad, amamos nuestro pecado. Y hermanos, vivimos en un mundo que vive en tinieblas porque ama el pecado y no ama la luz de Jesús. Como resultado, vivimos lejos de Él. Por eso es que dice, este momento de la salvación de Dios es luz para revelación a los gentiles. Si Dios no hubiera traído luz, nunca hubiéramos buscado de Él. Nunca hubiéramos visto que somos pecadores delante de un Dios santo. Esa luz trae claridad en nuestra vida, trae perspectiva de lo que verdaderamente está pasando, ¿verdad? Por la mayoría, uno le pregunta a la gente por la calle, ¿usted iría al cielo? Y la mayoría de las personas dicen sí. Y tú le preguntas ¿por qué? Dice, porque no soy tan malo. Yo no soy una mala persona, sí, yo he mentido, he hecho cosas que no tengo que hacer, pero ¿quién no lo ha hecho? ¿Verdad?
Y esa actitud revela que es una persona que no se está viendo a sí mismo como Dios lo mira a ellos. A veces tenemos esa idea de que Dios mira desde el cielo y solo se sonríe sobre nosotros y se siente mal por nosotros y nos tiene lástima, pero perdemos de vista de que la palabra de Dios nos dice que éramos enemigos de Dios. Vivíamos en tinieblas, lejos de Dios, y necesitamos de Él. Nos vemos como personas que no son tan malas, y como se ha dicho, cuando uno se ve como sí mismo, como un pecador pequeño, siempre va a ver a Jesús como un Salvador pequeño. No vemos que necesitamos tanto de Él, no vemos que necesitamos tanto de su perdón. Otras personas necesitan de su perdón más que yo. Un mundo en tinieblas, en oscuridad, sin verdadero entendimiento, ¿verdad?, de lo que está pasando en la realidad. Luz para revelación a los gentiles, y dice, gloria de tu pueblo Israel, ¿verdad? El cumplimiento de siglos de promesas y oración ha llegado. La gloria de Israel está aquí. Jesús tiene ese efecto, ¿verdad? Revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero mire lo que se dice ahora en el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínense esto, ¿verdad? Solo el 8º día y todo lo que estaban escuchando, ¿verdad? Habían hablado los ángeles y habían escuchado sobre eso, pero es como una confirmación de nuevo de todo lo que va a venir, ¿verdad? Imagino que su mente está por todos lados. Estaban, dice, maravillados de todo lo que se decía de él. Y dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y esto es un pasaje también muy importante que tenemos aquí en este texto. Jesús no es un tema neutral. Jesús no es alguien en que podemos quedarnos en el medio. Y a veces como personas nos encanta quedarnos en el medio, no nos gusta quedar mal con nadie y queremos tratar de siempre estar balanceados. La verdad de Jesús no nos da esa opción. La verdad de Jesús exige una respuesta. Exige que lo escojamos a Él o lo negamos. Y por eso dice aquí Simeón que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para muchos esta va a ser la gran noticia que estaban esperando, ¿verdad? El gran evangelio, las buenas noticias, que he aquí, ha llegado la salvación al pueblo de Israel. Pero para otros esto va a ser piedra de tropiezo. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cristo crucificado no es buena noticia para todos. Otros lo miraban como un obstáculo en el medio de su religión. Lo veían como algo que se ponía en el medio de su manera de vivir. Y era un gran obstáculo, porque iba en contra de su naturaleza, iba en contra de su manera de pensar, de su manera de desear en su corazón, y Jesús se opone contra todo eso. Por eso es que Simeón dice que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hermano, ¿qué ha sido Jesús en tu vida? ¿Una causa para caída o ha sido la noticia más grande que ha podido recibir en su vida? Para caída y para levantamiento. Todo depende del corazón de la persona. Todo depende de la obra que Dios está haciendo en nosotros. El último versículo en este pasaje se nos dice, y una espada traspasará tu misma alma, hablando de María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María iba a sufrir al ver a su hijo crucificado en la cruz y recibir la ira de Dios por los pecados del mundo. No había excepción. Era el plan de Dios y esto es lo que iba a suceder. Pero se nos dice que esto iba a revelar los pensamientos de muchos corazones. Hermano, la muerte de Jesús en la cruz expone la rebelión de nuestros corazones. Y de lo que pasa dentro de nuestros corazones que se encuentran opuestos a Dios, al carácter de Dios. En el mundo antiguo no existían cámaras, no existían sistemas de seguridad,
lo que existían eran personas que cuidaban sobre la ciudad, watchmen, centinelas, ¿verdad? Que cuidaban, y su trabajo era, se paraban durante el muro, durante la noche, ¿verdad? Hora tras hora con los ojos fijos en el horizonte. Y la mayoría de estas noches eran tranquilas, ¿verdad? Eran noches que no pasaba nada y se veía como un trabajo fácil, ¿verdad? Pero la tentación no era aún el miedo, la tentación era el quedarse dormido, ¿verdad? Si se quedaba dormido, esta persona que su único trabajo era velar y anunciar si venía peligro, si venía el enemigo, toda la ciudad podía, ¿verdad?, sufrir en gran manera. Una distracción, ¿verdad?, que se quedaba cómodo, que hago esto todos los días y nunca pasa nada, ¿verdad? Pero un momento así podía causar una gran destrucción. Si se dormía aún una vez, el precio era grande. Su trabajo era mantenerse alerta, mantenerse fiel, ¿verdad?, mantenerse despierto. Era el trabajo de esta persona, para poder anunciarle a las personas. Lucas nos dice que Simeón vivía de esta manera, listo, esperando por la venida de su Salvador. Década tras década, ¿verdad? Nada parecía cambiar. Venían imperios, subían y caían, reyes venían y se iban, Roma apretaba su control sobre ellos y aún así no había un Mesías. Todo esto estaba ocurriendo, pero Simeón no se venció y no se volvió cínico, no creyó que Dios no iba a ser fiel a sus promesas, él no bajó su expectativa, ¿verdad? Siguió fiel a su Dios que ha sido fiel con él. A lo mejor dijo en un momento y dudó, pero no sabemos de esta verdad, ¿verdad? Pero él estaba confiado porque sabemos que Dios le había dado esta promesa en su vida. Y un día, sin trompetas ni ningún coro angelical, ¿verdad?, llegó al templo una pareja joven y pobre con un bebé, ¿verdad?, que se le acercó envuelto en pañales. Y ahí estaba el Salvador del mundo. Si Simeón se hubiera distraído, a lo mejor hubiera perdido este momento. Si él hubiera estado amargado, a lo mejor lo hubiera descartado. O si hubiera estado exigiendo un gran espectáculo, también a lo mejor se hubiera perdido de este momento. A veces tenemos expectativas de cómo Dios debería actuar en nuestras vidas y por esa razón nos perdemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuando Simeón tomó a Jesús en sus brazos, todo cambió. Y dijo, ahora Señor, he visto tu salvación. Despide a tu siervo en paz. Qué momento tan dulce, pero fue el momento de una vida de esperar en el Señor. Y esta historia nos enseña muchas cosas, pero una de las cosas que nos llama es aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Como Pablo nos dice en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 4, que Dios en el momento justo, en el momento preciso, mandó a su Hijo Jesús, ¿verdad? Esto no es Dios improvisando. Dios no está ahora empezando un plan B porque la humanidad cayó. Este siempre ha sido el plan de Dios de redención. La Navidad, la historia de la Navidad no es improvisada. Es en el tiempo justo y perfecto. Y nos enseña esto sobre Dios, que tenemos un Dios que el tiempo de Él nunca falla y un Dios que siempre cumple sus promesas. Y esas son dos cosas que siempre tenemos que tener cerca en nuestro corazón. Y siempre tenemos que recordarnos que el Dios que seguimos, que el Dios que adoramos, es un Dios que su tiempo siempre es perfecto. Aun cuando dudamos de ese tiempo de Dios, es un Dios que es soberano y bueno. Y un Dios que nunca va a fallar en cumplir sus promesas. Tenemos que recordar eso del carácter de Dios. Y Simeón vio y aprendió esa lección ese día de una manera muy real. Algunos de ustedes a lo mejor han estado esperando por mucho tiempo en algo, ¿verdad? Esperando claridad en algo en su vida, esperando a lo mejor sanidad o restauración, o esperando que simplemente Dios actúe sobre algo en su vida. Y a lo mejor se ha preguntado, ¿es real? ¿Eres bueno? ¿Eres fiel? ¿Verdad? Y has tenido preguntas así sobre Dios. Esa vida de Simeón es prueba, ¿verdad? Que hay un Dios que nunca llega tarde. Siempre llega justo a tiempo y nunca es descuidado con sus promesas, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. La espera no significa abandono. Hermano, la espera no significa ausencia. El retraso no significa negación. Pero aquí está la verdad que tenemos que entender. Tenemos un Dios
fiel, pero un Dios que no solo consuela, pero también un Dios que confronta. Como dice el versículo 35, que revela corazones, que divide respuestas, que exige una decisión. Ese es el Dios que seguimos y no podemos ignorar eso sobre Él. El mismo Cristo que trae paz también expone la rebelión que hay en nuestro corazón. No hay terreno neutral con la vida de Jesús, con la persona de Jesús. Ya vino una vez, la primera vez, en humildad para salvar el mundo. De la misma manera nos dice que vendrá otra vez en gloria para juzgar al mundo. Todo el plan de Dios de redención, la consumación de nuestra salvación, pero viene para juzgar al mundo. Jesús mismo nos dijo en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Juan en el libro de Apocalipsis nos dice, lo mismo he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que la pregunta no es si Él viene, la pregunta es, ¿has abrazado la salvación del Señor? ¿La has recibido en tu vida? No solo admirar a Jesús, no solo respetarlo, no solo estar de acuerdo con sus enseñanzas, no solo admirarlo, sino confiar en Él como Señor y Salvador. Verte a ti mismo como alguien necesitado de su gracia y de su amor, y de que no hay nada en ti que pueda ofrecerle a Él para tu salvación. No hay nada bueno en nosotros que podamos traerle a un Dios santo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y para los que ya lo han hecho, la pregunta es, ¿están esperando con gran anticipación la venida de tu Señor? Es tan fácil en este mundo distraernos con tantas cosas que tenemos en nuestra vida, cosas aún buenas, cosas importantes, pero a veces vivimos como si Jesús no viniera otra vez. Vivimos como que si su venida no tuviera un impacto en mi vida hoy. Hermanos, tenemos que regresar a la palabra y tenemos que venir en oración para que Dios nuevamente obre en mi vida, obre en mi corazón y me convenza verdaderamente de que hay un Dios que va a regresar de la misma manera que vino, ¿verdad? Y la misma manera que prometió la primera vez va a venir. Y mi tarea es estar listo. Mi tarea es estar en alerta, ¿verdad? Para su venida y proclamar su nombre, proclamar su evangelio. No podemos vivir como si esto es algo opcional, como que podemos ignorar su venida. Y sí, vino la primera vez, celebramos su nacimiento, celebramos su vida, su crucifixión, su resurrección, y ahora me toca a mí a luchar en mi propia fuerza hasta que a lo mejor algún día regrese. No, el cristiano vive en dependencia y en anticipación, sabiendo que este no es nuestro mundo, no es nuestro reino, no pertenecemos aquí, pertenecemos al reino que va a venir. Hermanos, que la historia de la Navidad nos recuerde de que Jesús regresa y va a venir nuevamente. Y sí importa cómo yo vivo mi vida hoy. No es que yo creo en Jesús y ahora vivo como quiera esperando que Él venga y al final Él me va a salvar, porque ya lo prometió. No, hermano, el que verdaderamente ha confiado en Jesús se ocupa de estar listo y espera con anticipación su gran venida. Y es una de las cosas que verdaderamente nos ayuda a saber nuestra condición espiritual. ¿Qué tanto anhelamos Dios? ¿Qué tanto anhelamos estar cerca de Dios? No solo el estar en el cielo, en las calles de oro, pero el estar en la misma presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto nuestro corazón anhele esto? Que seamos, hermanos, hallados preparados y listos, que podamos decir como Simeón, ¿verdad? Mis ojos han visto tu salvación. Y mi llamado en esta mañana es si alguien no ha confiado en Jesús, si alguien ha estado viviendo en oscuridad, no que no ha venido nunca a la iglesia, sino que aún viniendo a la iglesia, aún sabiendo de Jesús, nunca verdaderamente ha confiado en su corazón por Él, por la salvación de sus pecados. Nunca ha tenido un momento en que verdaderamente se ha visto a sí mismo, no como alguien que comete errores, sino como alguien que se ha revelado delante del santo creador del universo y que ve a Jesús como su única opción para ser salvo, ¿verdad? Esa persona
La palabra de Dios te invita a confiar en Él, para que tú también como Simeón puedas decir, he visto la salvación de Dios. No depende de nosotros, es todo lo que era hecho por nosotros. Y hermano cristiano, confía en el tiempo perfecto de Dios. Confía en la fidelidad de Dios. Esa es la única esperanza que tenemos. Y vamos a vivir de ahora hasta que Él regrese con gran anticipación, esperando ese día. No distrayéndonos en este mundo, no teniendo complacencia en este mundo, pero siempre anhelando la venida de nuestro Salvador. Oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra, Dios. Gracias que en ti podemos confiar. Gracias que tu tiempo siempre es perfecto. Gracias que tenemos esperanza en ti, Dios. Sin ti no somos nada. Y la Navidad es un gran recordatorio de esta verdad. Que tenemos un Dios que nunca llega tarde, un Dios que siempre llega justo a tiempo, un Dios que no olvida sus promesas. Y gracias porque hoy te podemos alabar por esta razón, Señor, en nuestra vida. Y oramos que cualquier persona que se encuentre aquí en esta mañana, Dios, que todavía está viviendo en oscuridad, que puedan saber que tú mandaste a tu Hijo, que es la luz del mundo, para poder traer, Señor, convicción de pecado en el corazón, Señor, y poder verte a ti como el gran Salvador del universo. Y Señor, te pido por el resto de nosotros aquí en esta mañana, que ya hemos confiado en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir con una gran anticipación de tu venida, a siempre confiar en tu fidelidad, a siempre confiar en tu tiempo, Dios. Y cualquier persona que esté en este momento sufriendo por esta razón, Señor, que está en un tiempo de esperar en ti, Señor, un tiempo luchando con tu obra, Señor, en su vida, Señor, te pido que hoy tu palabra le pueda recordar de que tú eres un Dios, Señor, que no se olvida de sus promesas y que nunca llega tarde. Te agradecemos, Señor, y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.